Buenas tardes, mi nombre es Diego Ramírez, tengo 36 años. Soy soltero y actualmente trabajo como cirujano en el Hospital Regional de Córdoba. Vivo en esta ciudad andaluza, una joya del sur de España donde las calles blancas serpentean entre patios floridos y el sol cae a plomo sobre los adoquines durante los largos veranos andaluces, mientras el río Guadalquivir fluye manso a las afueras de la ciudad. Córdoba no tiene el vértigo de Barcelona, aunque la ciudad condal esté a apenas un vuelo de distancia. Mi ciudad tiene plazas silenciosas rodeadas de naranjos amargos, tabernas centenarias con ese olor característico a aceite de oliva recién prensado y salmorejo donde los vecinos se reúnen para charlar sobre fútbol y política, y anocheceres que tiñen el cielo de un naranja tan intenso que parece que toda Andalucía estuviera envuelta en fuego líquido. Adoro este lugar. No solamente por su riqueza histórica, sino porque aquí, entre muros de mezquitas convertidas en catedrales y memorias de califatos, hallé el propósito de mi vida y también porque aquí perdí a la persona que fue mi brújula moral. Hoy me encuentro sentado en mi pequeño piso del barrio de San Lorenzo. La luz del atardecer se cuela por la ventana y cae oblicua sobre mi mesa mientras reviso el ordenador. De pronto, una notificación de Instagram interrumpe mi concentración. Es un recuerdo, una fotografía de hace 17 años. En ella aparecemos mi yaya Lucía Ramírez y yo, de pie en la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona El Prat. Ambos sonreímos con una felicidad desbordante. Yo era un muchacho de 19 años, desgarbado, despeinado y con esa mirada repleta de esperanza, abrazándola con tanta fuerza que casi la levanto del suelo. Ella era una mujer diminuta de cabello plateado como las olas del Mediterráneo y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro entero. Pero al contemplar la foto ahora, siento un dolor agudo atravesándome el pecho. Ese recuerdo no es el retrato de un instante dichoso, es una herida que todavía sangra. Aquel fue el día en que mi universo se fracturó para siempre. El día en que comprendí que mi propia familia era capaz de una crueldad que ningún tratado de cirugía podría haberme enseñado jamás. Dejo el portátil sobre el escritorio, cierro los ojos y los recuerdos regresan en avalancha como una corriente oscura que no puedo detener. Vienen como mareas rompiendo contra la costa mediterránea de mi juventud, arrastrándome hacia aquellos años en Valencia, cuando todavía creía que la familia era un santuario y no un territorio minado de decepciones silenciosas. Relato esta historia no para buscar venganza, aunque pudiera justificarla, sino para intentar entender cómo llegué hasta este punto de mi existencia. Nací y me crié en Valencia, una ciudad luminosa que en aquellos tiempos todavía olía a azahar y a mar Mediterráneo. Mi padre, Roberto Ramírez, era un arquitecto reconocido, siempre enterrado bajo planos y proyectos de grandes edificios comerciales. Mi madre, Silvia, era economista, una mujer de cifras exactas, permanentemente rodeada de informes financieros y análisis de inversión. En casa no faltaba el dinero, pero sobraba el vacío afectivo. No dudo que mis padres sentían algo el uno por el otro, pero su definición del amor parecía ser un universo cerrado donde yo era apenas un satélite distante. Siempre estaban ocupados. Las comidas familiares eran ceremonias de cortesía mecánica, interrumpidas únicamente por el sonido metálico de los cubiertos contra la vajilla y un par de preguntas que parecían extraídas de un formulario administrativo. Ana almohadilla X201C, ¿cómo te han ido los exámenes finales, Diego? Ana almohadilla X201D, Ana almohadilla X201C, ¿qué promedio has obtenido este trimestre? Ana almohadilla X201D, yo respondía con monosílabos, consciente de que mi respuesta no era más que un dato estadístico para sus registros mentales. Pero existía un refugio en mi páramo emocional, la casa de mi yaya, en un pueblo a las afueras de Córdoba. Cada verano, como si se quitaran un peso de encima, mis padres me enviaban allí. Aquellos meses fueron los más luminosos de mi existencia. Mi yaya Lucía era pequeña de estatura, pero de una fortaleza inquebrantable. Había sido comadrona, una de las antiguas, forjada en 1000 partos a domicilio en cortijos remotos de la campiña cordobesa. Se había separado cuando mi padre era un crío, algo extraordinariamente valiente y complicado en la España de Franco, y sacó adelante a él y a mi tía Beatriz ella sola, a base de guisos humildes y muchas noches en vela. Jamás la escuché lamentarse de su destino, pero las marcas en su rostro eran el mapa de sus sacrificios callados. Su casa era una pequeña construcción encalada con un patio rebosante de geranios y un pequeño huerto donde
Cultivaba tomates que sabían a cielo y unas dalias rojas vibrantes que eran su orgullo. Al atravesar el umbral siempre me golpeaba el mismo aroma, una mezcla de bizcocho de naranja recién horneado, madera antigua y un leve rastro de alcohol de romero, un vestigio de su vida como comadrona que se le había quedado pegado al alma. Ana Almohadilla X201C, Diego. Creces tan deprisa que pronto no te alcanzaré ni con una escalera para darte un beso. Ana Almohadilla X. 201D, bromeaba siempre, aunque desde los 13 años yo ya le sacaba más de una cabeza. Esos veranos me enseñó a cocinar platos andaluces tradicionales. Me contaba historias de cuando los partos se hacían sin hospitales y ella tenía que calmar a las madres primerizas, con pura presencia y palabras de consuelo. A veces la sorprendía contemplando un marco de plata donde salíamos mi padre, mi tía Beatriz y yo. Ella apenas mencionaba a sus hijos. Yo era demasiado joven para comprender que su silencio era una forma de protegerse del desprecio con el que ellos la trataban. Mi padre se había construido una carrera prestigiosa en Valencia. Mi tía Beatriz, por su parte, se había casado con un magnate del sector hotelero y vivía en una urbanización exclusiva en la Sierra de Collserola, cerca de Barcelona, en una de esas mansiones con vigilancia privada donde el césped siempre está impecablemente cortado. Tenía 2 hijos, mis primos Laura y Marcos, a los que apenas veía en contadas ocasiones familiares. Tanto mi padre como Beatriz habían escapado del pueblo y de la sencillez de su madre. Sus llamadas eran breves, educadas y tan gélidas como el acero inoxidable de sus cocinas de diseño. Mi yaya limpiaba las fotografías de sus hijos cada mañana como si fueran tesoros sagrados, sin darse cuenta, o quizás sabiéndolo mejor que nadie, de que su indiferencia le estaba consumiendo el corazón. Todo comenzó a desmoronarse la primavera en la que cumplí los 19 años, justo después de terminar el bachillerato y enfrentarme a la selectividad. Una tarde en Valencia, mis padres me convocaron en el salón. Ana Almohadilla X201C, Diego. Estamos organizando un viaje familiar extraordinario. Ana Almohadilla X201D, anunció mi padre con una sonrisa inusualmente amplia. Vamos a recorrer Italia y Grecia, Florencia, Venecia, Atenas. Un crucero por las islas griegas y hoteles de 5 estrellas, un viaje único en la vida. Mi madre añadió con tono meloso, Ana Almohadilla X201C, vendrán también la tía Beatriz, el tío Andrés, tus primos y, por supuesto, tu yaya. Ana Almohadilla X201D, me emocioné profundamente. Imaginé a mi yaya contemplando el David de Miguel Ángel, paseando por los canales de Venecia. Creí en mi ingenuidad de adolescente que finalmente mis padres iban a reparar todos esos años de abandono emocional. Pero entonces escuché el matiz que lo transformó todo. Para que el viaje fuera factible, habían persuadido a mi yaya de que contribuyera con sus ahorros. Ana Almohadilla X201C, tiene el dinero de su pensión y de lo que guardó de sus años como comadrona. Ana Almohadilla X201D, dijo mi madre con una frialdad clínica. Ana Almohadilla X201C, ella querrá colaborar. Es por el bienestar de la familia. Ana Almohadilla X201D, en las semanas posteriores observé cómo la maquinaria del engaño se activaba. Mi padre la llamaba a diario con una voz empalagosa, Ana Almohadilla X201C, ¿cómo estás, mamá? ¿Descansas bien, Ana Almohadilla X201D? Incluso mi tía Beatriz le envió un chal de cachemira de marca que mi yaya guardó en papel de seda como si fuera una reliquia. Un fin de semana todos nos presentamos en el pueblo. La casa se llenó de risas artificiales y promesas huecas de futuros encuentros. Mis primos no apartaban la vista de sus teléfonos inteligentes, ignorando a la mujer que les ofrecía horchata casera. Mi yaya al principio titubeó. Ana Almohadilla X201C, soy mayor. Mi salud no es la mejor para tanto trajín. Ana Almohadilla X201D, decía. Pero mi padre la cogió de las manos, fingiendo una devoción que me provocó escalofríos. Ana Almohadilla X201C, si Diego quiere que vengas, debes venir. Ana Almohadilla X201D, dijo ella finalmente, buscándome con la mirada. Yo la abracé y le rogué que nos acompañara. Le prometí que yo sería su apoyo constante, que la cuidaría en cada momento. No sabía que con mi entusiasmo estaba ayudando a mis padres a cerrarle la trampa definitiva. Al día siguiente escuché a mi madre murmurar tras la puerta de su habitación. Ana Almohadilla X201C, ya está, ya ha hecho la transferencia, todos sus ahorros. Casi 28.000 euros. Ana Almohadilla X201D,
Me quedé paralizado. Eran los ahorros de toda una existencia de partos nocturnos en cortijos aislados, de privaciones y de soledad. Intenté convencerme de que el viaje valdría la pena, de que ella sería feliz gastando ese dinero con nosotros. Intenté ignorar la espina que acababa de clavárseme en el alma, sin saber que esa pequeña herida se convertiría pronto en una gangrena moral que me devoraría durante años. En los días subsiguientes, la casa de Valencia hervía con una excitación eléctrica que jamás había presenciado entre sus paredes. Mis padres no dejaban de repasar el itinerario, los hoteles boutique cerca de la Galería Uffizi en Florencia, los restaurantes con estrella Michelin en Trastevere de Roma y las tardes de compras en las boutiques de Milán. Mi tía Beatriz desde su mansión en Colserola bombardeaba el grupo de WhatsApp familiar con imágenes de cruceros por el Egeo y catálogos de tours exclusivos por las Islas Cícladas. Laura y Marcos por primera vez habían soltado las pantallas para discutir sobre qué zapatillas de edición limitada buscarían en las tiendas de moda de Milán. Yo también me dejé llevar por ese torbellino de falsa euforia. Me imaginaba a toda la familia reunida brindando con Chianti en la Toscana, riendo y borrando finalmente años de distanciamiento. Pero en el fondo de mi estómago, una piedra de sospecha crecía cada vez más pesada. Lo percibía en la voz de mi yaya cuando me llamaba por las noches. Su tono era dulce, pero vibraba con una inquietud que no sabía nombrar. Ana Almohadilla X201C, Diego, hijo, ¿tú crees que yo no seré un estorbo en un viaje tan sofisticado? Ana Almohadilla X201D, me preguntaba con timidez. Yo la tranquilizaba con promesas de atardeceres frente al Coliseo, pero no sabía que al hacerlo me estaba convirtiendo en cómplice involuntario de una mentira atroz. Sentado ahora en mi piso de Córdoba, el remordimiento me abrasa. Fui un ingenuo. Confié en la supuesta redención de mis padres y no vi el brillo depredador tras sus sonrisas artificiales. El viaje a Italia y Grecia no era una recompensa para ella, era el señuelo de una estafa familiar perfectamente orquestada. Los días previos a la partida, la tensión en casa era palpable. Las maletas rígidas de marca se apilaban en el recibidor y los pasaportes estaban listos sobre la consola de entrada. Mi yaya llegó a Valencia unos días antes de la fecha señalada. Apareció en un autobús de línea desde el pueblo cargando una vieja maleta de piel marrón oscuro, una reliquia de los años 60 que desentonaba con el minimalismo escandinavo de nuestro salón. Cuando salí a recibirla a la estación, me estrechó contra su pecho con una fuerza asombrosa para su edad. El olor a jabón heno de Pravia y ese ligero rastro de alcohol de Romero me hicieron sentir por un segundo que volvía a tener 7 años. Ana Almohadilla X201C, Diego, deja que me quede en tu habitación estos días, ¿vale? Me pierdo en esta casa tan moderna. Ana Almohadilla X201D, me pidió con una voz que intentaba ocultar su vulnerabilidad. La ayudé con su equipaje y me sorprendió lo poco que pesaba. Ana Almohadilla X201C, ¿solo traes esto, yaya? Vamos a estar un mes fuera. Ana Almohadilla X201D, bromeé. Ella se rió despeinándome con cariño. Ana Almohadilla X201C, a mi edad las posesiones pesan más que los recuerdos, Dieguito. Con tenerte a ti cerca me sobra todo lo demás. Ana Almohadilla X201D, durante esas noches fuimos inseparables. Yo me instalé en el sofá y ella durmió en un viejo colchón inflable que mi madre guardaba en el trastero para visitas inesperadas. Bajo la luz de la luna valenciana me contaba anécdotas de sus tiempos de comadrona. De cómo escondía caramelos en los bolsillos del delantal para los niños pequeños de las familias. Ana Almohadilla X201C, ¿crees que te gustará más Florencia o Venecia, yaya? Ana Almohadilla X201D, le preguntaba yo con la ilusión de un niño. Ella hacía una pausa larga acariciando el borde de la sábana. Ana Almohadilla X201C, iré al fin del mundo siempre que tu mano no suelte la mía. Ana Almohadilla X201D, el día de la partida, el caos se apoderó de la casa. Mi padre revisaba obsesivamente los códigos de confirmación en su tableta y mi madre daba órdenes sobre el equipaje de mano. Salimos de Valencia de madrugada para cubrir las 3 horas de trayecto hasta el aeropuerto de Barcelona El Prat. En el coche, mis padres reían de forma nerviosa hablando de los tipos de cambio entre euros y liras turcas para las escalas. Mi yaya permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando cómo el paisaje mediterráneo desfilaba tras el cristal. Le apreté la mano y le susurré que todo saldría perfecto.
Ella me devolvió una sonrisa frágil, una máscara de valentía que empezaba a agrietarse. Al llegar a la terminal T1, el despliegue de la tía Beatriz era teatral. Lucía un abrigo de cachemira beige de diseñador y el tío Andrés llevaba puestas unas gafas de sol Ray-Ban como si estuviera a punto de embarcar hacia Ibiza en lugar de hacia Florencia. Mis primos Laura y Marcos ni siquiera nos saludaron. Seguían absortos en sus pantallas como si el mundo real no existiera para ellos. Ana almohadilla X201C, Lucía, mamá, qué alegría Ana almohadilla X201D, dijo Beatriz dándole a mi yaya un beso al aire rápido y gélido. Nos acercamos a los mostradores de facturación. El aeropuerto era un hervidero de maletas rodando y anuncios por megafonía. Yo estaba exultante, pero pronto noté que el aire se volvía denso. Mi padre hablaba con la empleada de la aerolínea con una voz tensa y fingidamente sorprendida. Mi madre mantenía la vista fija en el panel de salidas. La tía Beatriz y el tío Andrés empezaron a cuchichear entre ellos, formando un muro físico que dejaba fuera a mi yaya. Ana almohadilla X201C, venga, yaya, que nos toca facturar Ana almohadilla X201D, dije tirando suavemente de su brazo. Pero ella se quedó clavada en el suelo de mármol. Ana almohadilla X201C, Diego, espera. ¿Dónde está mi tarjeta de embarque, Ana almohadilla X201D? Preguntó con una lucidez que me heló la sangre. Miré a mi padre. Él se dio la vuelta con las orejas enrojecidas por una mezcla de vergüenza y arrogancia. Ana almohadilla X201C, mamá. Ha habido un inconveniente técnico con el sistema de reservas Ana almohadilla X201D, soltó sin pestañear. Ana almohadilla X201C, parece que tu plaza no ha sido procesada correctamente por la agencia. Ana almohadilla X201D, Ana almohadilla X201C, ¿cómo que no procesada? Ana almohadilla X201D, estallé yo. Ana almohadilla X201C, llevamos meses preparando esto. Dame la tarjeta, yo hablo con ellos. Ana almohadilla X201D, mi madre me puso una mano en el hombro apretando con fuerza. Ana almohadilla X201C, Diego, cállate. No montes una escena. Es un error del sistema. Ya lo reclamaremos cuando volvamos. Ana almohadilla X201D. Pero mi yaya, con la dignidad que solo dan los años de traer vidas al mundo, dio un paso al frente y clavó sus ojos en los de mi padre. Ana almohadilla X201C, Roberto, mírame. Dime la verdad. Es que nunca llegasteis a comprar un billete para mí. Ana almohadilla X201D, el silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre vaciló, buscó el apoyo visual de mi madre y finalmente soltó la bomba con una crueldad quirúrgica. Ana almohadilla X201C, mamá, sé realista. Tienes 82 años y tu salud es frágil. Un viaje de este calibre, con tantos vuelos y traslados, no es viable para ti. Te agotarías en 2 días y nos ralentizarías el ritmo a todos. Quédate en casa, descansa. Ya te llevaremos a algún sitio más accesible más adelante. Ana almohadilla X201D, sus palabras me golpearon como un impacto físico. Ana almohadilla X201C, no es viable. Ana almohadilla X201D, Ana almohadilla X201C, nos ralentizarías el ritmo. Ana almohadilla X201D, miré a la tía Beatriz esperando que saltara en defensa de su madre, pero ella simplemente se ajustó el chal de cachemira, el mismo que le había regalado, y miró hacia otro lado. Mi yaya no lloró. Se limitó a apretar el asa de su maleta marrón. Vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de una verdad que superaba cualquier fatiga física. Los miró a todos, a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos. Nadie fue capaz de sostenerle la mirada. Ana almohadilla X201C, papá, mamá. Ella ha financiado este viaje con su dinero Ana almohadilla X201D, dije yo con la voz quebrada por la rabia. Ana almohadilla X201C, habéis usado sus ahorros de toda la vida para pagaros vuestros hoteles de lujo. Es un robo. Ana almohadilla X201D. Ana almohadilla X201C, Diego, cállate de una vez. No te metas. Son asuntos nuestros Ana almohadilla X201D, me espetó mi madre.
Ana almohadilla X201C, ese dinero era una contribución familiar. Eres un crío y no entiendes cómo funciona el mundo. Ana almohadilla X201D, Ana almohadilla X201C. Lo entiendo perfectamente Ana almohadilla X201D, respondí sintiendo un asco profundo. Ana almohadilla X201C, entiendo que sois unos parásitos sin escrúpulos. Ana almohadilla X201D, miré a mi yaya y vi que se le desmoronaba el alma. Habían orquestado toda una función teatral con llamadas afectuosas y regalos baratos solo para vaciarle la cuenta bancaria. La habían utilizado como una financiera privada para luego descartarla en la puerta de embarque. Ana almohadilla X201C, yaya, yo no me voy. Me quedo contigo Ana almohadilla X201D, sentencié. Ella me miró con los ojos empañados y negó con la cabeza. Ana almohadilla X201C, no, Diego, ve tú. No pierdas esto por mi culpa. Disfruta por los dos. Ana almohadilla X201D, Ana almohadilla X201C, ni hablar. No pienso sentarme en un avión con estos desconocidos. Ana almohadilla X201D, mi padre dio un paso hacia la zona de seguridad con una frialdad aterradora. Ana almohadilla X201C, Diego, no seas infantil. Si quieres quedarte aquí haciendo el mártir con ella, adelante. Arréglate para volver a Valencia o a donde quieras. Nosotros tenemos un vuelo que coger. Ana almohadilla X201D. La tía Beatriz añadió con una sonrisa cínica, Ana almohadilla X201C, no seas dramático, Diego. No vas a arruinarnos las vacaciones a los demás por un berrinche. Ana almohadilla X201D, y así, sin un perdón, sin una mirada de arrepentimiento, se dieron la vuelta. Vi cómo sus espaldas desaparecían tras el control de seguridad. El abrigo beige de mi tía, la maleta de marca de mi padre, la indiferencia absoluta de mis primos. Nos dejaron allí en mitad de la T1, rodeados de miles de personas, pero más solos que nunca en nuestras vidas. Me quedé agarrando la mano de mi yaya, que temblaba como una hoja seca de olivo. Ella no dijo nada durante largos minutos, solo miraba al vacío. Ana almohadilla X201C, yaya, vámonos de aquí. Volvemos a casa Ana almohadilla X201D, le dije intentando que no notara que yo también estaba a punto de desmoronarme. En el largo y amargo trayecto de vuelta hacia Córdoba, en un taxi que nos costó una fortuna que no teníamos, ella permaneció en silencio, viendo cómo el sol caía sobre la sierra. De repente se giró hacia mí y me hizo la pregunta que me perseguirá hasta el último día de mi existencia. Ana almohadilla X201C, ¿es porque ya no valgo nada, Diego? Porque soy vieja y mis manos ya no son elegantes para sus fotografías, Ana almohadilla X201D. El corazón se me partió en 1000 pedazos. No supe qué responder. Solo le apreté la mano con todas mis fuerzas, deseando poder devolverle cada céntimo y cada gramo de ilusión que su propia sangre le había robado. Aquel no fue el fin de un viaje, fue el comienzo de mi ruptura definitiva con el pasado que me había dado la vida pero no el amor. Regresamos a su pequeña casa encalada en aquel pueblo de las afueras de Córdoba. El viaje de vuelta fue un silencio sepulcral, roto solo por el monótono zumbido de los neumáticos sobre el asfalto ardiente de la autovía. Al llegar, la casa se sentía diferente, como si los muros blancos también hubieran absorbido la traición y guardaran un luto anticipado. Mi yaya se dejó caer en su viejo sillón de mimbre en el patio y se quedó mirando el jardín, ese huerto que tanto amaba y que ahora parecía un recordatorio mudo de su desamparo. Ana almohadilla X201C, Diego Ana almohadilla X201D, me dijo esa noche, mientras yo le preparaba una infusión de tila para calmarle el temblor de las manos. Ana almohadilla X201C, no dejes que el rencor te envenene el alma. Ellos son mis hijos y aunque me destroce lo que han hecho, yo ya he recorrido casi todo mi camino. Pero tú tienes toda la vida por delante. No la desperdicies odiándoles. Ana almohadilla X201D, yo no podía ser tan noble como ella. Mi juventud no entendía de perdones sagrados. Sentía una rabia fría, una determinación de hierro que nunca antes había experimentado. Aquel verano no regresé a Valencia para empezar la carrera de medicina que mis padres habían elegido para mí en una universidad privada del norte. Me quedé con ella. Conseguí un empleo de camarero en un bar de tapas de la Plaza de las Tendillas,
sirviendo cervezas y montaditos para ayudar con los gastos básicos. Mi padre, en un acto de mezquindad absoluta y como castigo por mi rebeldía, bloqueó mi cuenta y dejó de enviarme un solo céntimo. Mi yaya estaba devastada económicamente. Había entregado casi 28.000 euros, los ahorros de toda una vida de partos a domicilio y privaciones, para ese viaje fantasma. Era el dinero que ella guardaba para arreglar el tejado cuando las lluvias de invierno arreciaban, para sus medicamentos, para su vejez digna. Mis padres y mis tíos se lo habían fundido en suites con vistas al Duomo y cenas de etiqueta en restaurantes de Venecia, mientras nosotros en el pueblo comíamos lentejas y vigilábamos el contador de la luz con angustia. Ana almohadilla X201C, estudia, Diego Ana almohadilla X201D. Me repetía ella cada noche mientras yo repasaba mis apuntes bajo la luz de un flexo. Ana almohadilla X201C, estudia para ser ese cirujano que siempre quisiste ser. No dejes que su oscuridad apague tu luz. Ana almohadilla X201D, y lo hice. Gracias a una beca del Ministerio de Educación y al poco dinero que rascábamos de mi trabajo y de su pensión mínima de viudedad, logré matricularme en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Viajaba todos los días en el tren regional desde Córdoba para no dejarla sola ni una noche. Ella era mi combustible. Cada vez que el cansancio me vencía en la biblioteca de la facultad, cerraba los ojos y veía su rostro desolado en la T1. Estudiaba con una furia sagrada. Quería ser cirujano no solo para salvar vidas, sino para proteger la suya, para que nunca más nadie se atreviera a tratarla como a un objeto desechable. Pasaron los años. Me gradué con honores y menciones especiales. Mis padres intentaron contactar conmigo en varias ocasiones, enviando mensajes de felicitación fríos e hipócritas por WhatsApp o llamando por compromiso en Navidad. Nunca obtuvieron respuesta de mi parte. El silencio era mi única trinchera, una barrera infranqueable. Ellos seguían con sus vidas de cartón piedra entre Valencia y Barcelona, fingiendo una normalidad obscena, mientras yo veía a mi yaya marchitarse lentamente, con su salud minada por la pena silenciosa que nunca llegó a verbalizar. Un día, durante mi tercer año de residencia como cirujano interno en el Hospital Regional de Córdoba, llegué a casa y la encontré sentada en el patio, envuelta en su rebeca de lana. Estaba extremadamente pálida, casi translúcida. Me acerqué y le tomé el pulso de forma instintiva. Mis dedos de cirujano supieron al instante que el corazón que me había dado todo se estaba apagando. Ana almohadilla X201C, he tenido un buen día, Dieguito Ana almohadilla X201D, susurró con una sonrisa débil, casi etérea. Ana almohadilla X201C, he visto florecer las dalias rojas. Ya puedo descansar. Ana almohadilla X201D. Esa fue la última vez que escuché su voz. Falleció esa misma noche, tranquila en su cama, rodeada del olor a limpio de sus sábanas de algodón y de las fotografías de una familia que nunca supo estar a su altura. En el funeral aparecieron ellos, mi padre Roberto con un traje de corte impecable, mi madre Silvia ocultando sus ojos tras unas gafas de sol de marca, fingiendo una congoja que no sentía, y la tía Beatriz, con sus joyas de oro y sus lágrimas de cocodrilo ensayadas frente al espejo. Se acercaron a mí al final del entierro, en el pequeño cementerio de Córdoba, bajo el sol implacable y seco de Andalucía que hacía reverberar el aire. Ana almohadilla X201C, Diego, hijo, ha sido una pérdida terrible para todos. Ana almohadilla X201D, dijo mi padre intentando ponerme una mano en el hombro en un gesto de falsa cercanía. Me aparté como si su mano fuera a contagiarme una enfermedad. Los miré a todos uno por uno, con una mirada que los desnudó de toda su arrogancia. Ya no sentía la rabia explosiva de los 19 años, solo un desprecio profundo y absoluto. Ana almohadilla X201C, no tenéis derecho a pisar este suelo. Ana almohadilla X201D, les dije con una voz tan gélida que los hizo retroceder físicamente. Ana almohadilla X201C, os llevasteis su dinero, su ilusión y su dignidad. Ella murió perdonándoos porque era un ser humano excepcional. Pero yo no soy ella. Yo no olvido. Ana almohadilla X201D. Ana almohadilla X201C, Diego. No seas así. Lo del viaje fue un malentendido. Hubo complicaciones de última hora que no entendiste. Ana almohadilla X201D. Empezó a balbucear la tía Beatriz, ajustándose el bolso de piel.
Ana Almohadilla X201C, ese viaje lo pagó ella con su sangre, con sus pulmones aspirando alcohol de romero y con sus noches sin dormir atendiendo partos. Mientras vosotros dormíais en colchones de plumas, os gastasteis su vida en unas vacaciones de lujo. Ahora marchaos de su casa y de mi vida. Si os queda un gramo de decencia, no volváis a pronunciar mi nombre. Ana Almohadilla X201D. Se fueron. Los vi subir a sus coches de alta gama y alejarse por la carretera nacional, dejando tras de sí solo una nube de polvo que el viento andaluz disipó en segundos. Fue la última vez que vi a mi familia de sangre. Hoy, cada vez que entro en el Hospital Regional de Córdoba a salvar una vida, sé que ella camina conmigo por los pasillos, vestida de comadrona, sonriendo porque al final ganamos nosotros. Su amor fue más fuerte que su traición. Su sacrificio fue más grande que su egoísmo. Y yo, el nieto que nunca la abandonó, llevo su memoria grabada en cada cirugía, en cada vida que salvo, en cada decisión que tomo guiado por la ética que ella me enseñó. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal. Vienen muchas más historias reales de personas que han sobrevivido a traiciones familiares y han encontrado la fuerza para seguir adelante.